Compañeras y compañeros legisladores, con permiso de la presidencia, estamos teniendo a nuestra consideración el segundo informe de gobierno de la administración del licenciado Enrique Peña Nieto. En lo que se refiere a materia económica, el desempeño deja mucho que desear. El año pasado, teniendo el presupuesto más grande en la historia de este país, la economía apenas sí creció 1.1, contrastando con el año anterior, cuyo crecimiento en el último año del licenciado Felipe Calderón llegó a 3.9. En lo que se refiere también a este segundo año, la perspectiva no es del todo adecuada. Tenemos también, con la reforma hacendaria, el presupuesto también más grande en nuestra historia. La previsión, que era de 3.9, apenas sí se ha reconsiderado por parte de la Secretaría de Hacienda que nos podemos ubicar en el 2.7, pero organismos como CEPAL nos ubican alrededor de 2.4 y algunos analistas consideran que podemos llegar al 2% apenas a fines de año. Indudablemente que esta situación nos llena de preocupación. Nos llena de preocupación porque ya estamos sobre 32 años que el país se mantiene en una situación de estancamiento económico. Se dejó de lado el modelo económico surgido de la Revolución Mexicana, que de 1935 a 1982 se tuvo un crecimiento de aproximadamente entre 6 y 7% de manera creciente y sostenida. Ese modelo que algunos teóricos llegaron a calificar como el milagro mexicano, se dejó de lado en el 82 y dio paso pues en las recomendaciones del Consenso de Washington a dar entrada a un ciclo de reformas que llamaron estructurales, orientado por el modelo neoliberal y que ha traído para México la situación de estancamiento más grave, y más constante y más permanente en toda su historia económica de la Revolución Mexicana a la fecha. En ese sentido nos preocupa que no estemos nosotros aprendiendo de la historia y aprendiendo también del comportamiento económico de otros países que han implementado a fondo el proyecto neoliberal y al tiempo de los años, una vez que venden todo su patrimonio, una vez que entregan a la iniciativa privada, extranjera y nacional las principales empresas de su país, se llega a una situación de crisis y no hay nadie que vaya en su auxilio porque no tienen forma de garantizar los empréstitos. El caso más trascendente en ese sentido, lo habíamos dicho ya, es la administración de Menem, que después de haber implementado con mucha profundidad las reformas neoliberales, en 99 entra una crisis y no teniendo patrimonio con qué garantizar un empréstito, se suceden 5 administraciones que producto de la protesta popular son destituidas y no es sino hasta que entra Néstor Kirchner que empieza un cambio del modelo económico y que ha permitido que en el caso de Argentina haya una recuperación económica sustantiva de alrededor de 7 puntos de crecimiento promedio. En ese caso, México va en la misma dirección. En ese caso, lo que faltaba por privatizar era el tema de la Comisión Federal de Electricidad y faltaba por privatizar también el petróleo mexicano. Con la llamada reforma energética, ese paso se da. Se entrega
y se abre la puerta para entregar en la totalidad estos recursos naturales que durante mucho tiempo fueron garantes para sostener el desarrollo económico e industrial de este país. La perspectiva de México no es adecuada. La perspectiva de México es también más en menos tiempo de lo pensado, que podemos todavía profundizar más la situación de crisis. Nos hemos acostumbrado al estancamiento, un estancamiento promedio que de 1982 a la fecha es de 0.7%, una situación pues grave. Contrastando la situación de México con la situación que vive los países asiáticos, en este año se prevé que es la zona más dinámica a nivel mundial. Crecerán en Asia alrededor de 7% promedio, en ellos destaca desde luego el crecimiento de China con 7.5%, el crecimiento de India con alrededor de 6 puntos, el crecimiento también de Vietnam con 5.5% y el crecimiento también de Corea del Sur con alrededor de 6 puntos. Esa situación pues preocupa porque nosotros estamos ligados a la economía norteamericana. El 80% de las exportaciones de nuestro país va dirigida a Estados Unidos. En mucho sentido, el comportamiento económico de los Estados Unidos nos jala y nos condena en mucho a su suerte, pero en forma más acentuada. Se estimaba que la economía norteamericana crecería este año alrededor de 2.7% y las expectativas son también a la baja, que pueden ubicarla en un crecimiento incluso inferior a los 2 puntos. Estas cosas pues nos preocupan y los resultados también están a la vista. En el último Foro Económico Mundial de Davos, nuestro país, que se ubicaba en la posición número 55 de la competitividad mundial, en este último foro nos fuimos a la baja, ubicándonos en la posición número 61. Una situación preocupante porque en el año 2000 México ocupaba la posición número 24 en la competitividad mundial. La caída pues en 14 años ha sido una caída estrepitosa y vamos todavía más a la baja. Países como Bolivia hoy tienen en sus previsiones de crecimiento un estimado de 5.1% para este año. Países como Colombia 4.8% y países también como Ecuador 4.2%, es decir, muy por encima del estimado que tiene México. En los últimos años, México se ha ubicado, incluso en algunas ocasiones, abajo de Haití, teniendo el comportamiento más bajo de la región de América Latina y el Caribe. Esta situación, que son números fríos, nos da pues cuenta de que la perspectiva de este país no es adecuada, que las últimas contrarreformas que se realizaron en este país, todas tienen un corte enteramente recesivo. La reforma laboral va a condenar a que muchos trabajadores mexicanos se mantengan en condiciones semiesclavas y va a traer como consecuencia la contracción brutal de los salarios y con ello la contracción del mercado interno. La llamada reforma hacendaria también ha afectado el crecimiento de este país y eso hace que en la consideración que se nos vendieron estas contrarreformas se decía que mágicamente una vez que se realizaran México iba a ir a la senda del crecimiento y del progreso. Todavía hoy se festinan las contrarreformas estructurales en la entrega que se hizo de los energéticos a potentados nacionales y extranjeros. No aprendemos que ese modelo ya ha fracasado mundialmente. No aprendemos que ese modelo nos va a llevar totalmente a la catástrofe,
que ya por 32 años no ha habido resultados y no los va a haber porque sencillamente estas reformas atacan fundamentalmente la posibilidad de expansión de la economía mexicana en la medida en que limitan de manera grave la expansión del mercado interno. Y si el mercado interno está contraído, no hay posibilidades de que el motor de nuestra economía pueda desarrollarse. En ese sentido, pues, nuestro partido ha insistido una y otra ocasión que la política económica que sigue México es una política errática y que urge, para que la perspectiva de México sea mejor, cambiar este modelo que solo ha ocasionado pobreza, miseria, que ha generado una situación de violencia generalizada con el crimen organizado, que nos ha llevado a tener un Estado fallido y que también ha aumentado de manera grave las desigualdades que este país vive. No hay futuro con estas contrarreformas. Por más que se nos dice que nos van a llevar al paraíso, queremos decirles desde hoy que estas reformas van a terminar siendo la puntilla para la economía mexicana y la catástrofe en pocos años la vamos a ver a la vista. La catástrofe en pocos años la va a resentir el pueblo mexicano y su situación de miseria y de pobreza ante una economía que no genera empleos. La necesidad de empleos de este país es de por lo menos 1.200.000 plazas por año y apenas sí se están generando 600.000 empleos. Hay pues una cantidad importante de jóvenes y de personas que no tienen pues la perspectiva del empleo. Los norteamericanos cierran sus fronteras a la migración y desde luego también tampoco hay acceso a la educación. Se encuentran pues en una situación que ante la falta de programas sociales solamente tienen la alternativa de ser cooptados por el crimen organizado para que la espiral de violencia que sigue este país se acentúe. Por esa razón, pues, el Partido del Trabajo demanda que se cambie esa política neoliberal que tanto ha dañado al país para que México pueda recuperar la senda del crecimiento, del desarrollo económico creciente y sostenido, tal como nuestro país vivió en la etapa de 1935 a 1982. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputado Alberto Anaya.